aún recuerdo aquella noche en Kentucky en el otoño cuando yo tuve mi encuentro con Dios. Ya era cristiano, ya estaba pensando en cómo yo iba a servir a Dios. Pero aquella noche Dios llegó a un encuentro conmigo que me transformó de otra manera. Porque en este momento Dios empezó a hablarme de tanto que yo había recibido, de la forma en que Él había derramado tantas cosas en mi vida y como yo había crecido y había recibido de tu palabra para conocerle y empezar a caminar con Él. Pero en esta noche me di cuenta de algo más, que Dios empezó a hablarme diciendo, Steve, yo te he dado mucho, pero has recibido todo esto en tu corazón y ahí lo has guardado, pero no lo estás compartiendo. Y Dios empezó a hablarme de cómo yo debía compartir lo que Él me había dado, de cómo yo tenía que tomar de lo que estaba recibiendo y ofrecer esto de nuevo a Dios, para ayudar a otros, para compartir con otros tanto que yo había recibido y que estaba recibiendo. Y entonces cuando nosotros pensamos en esto, yo veo ahí lo que yo llamo el encuentro transformador. Es este momento de encuentro con Dios que va a transformar a nuestras vidas. Y yo creo que como cristianos nosotros podemos hablar de diferentes momentos de encuentro. Hay un encuentro cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero también hay un momento cuando nosotros llegamos a un encuentro con Dios ya siendo cristianos, cuando Él va a hablar a nuestras vidas y que Él va a marcar pautas para nuestras vidas. Y entonces, cuando yo pienso en este encuentro con Dios, yo también pienso en el llamado que Dios nos da. Y yo reconozco que ese llamado juega un papel primordial en la vida del cristiano y del ministro. Y también yo estoy convencido que la esencia de este llamado se encuentra en el encuentro con Dios, en este momento especial. Porque si no hay un encuentro con Dios que está marcando las pautas para nuestras vidas, entonces puede ser que nosotros estamos sirviendo a Dios según una necesidad que hemos visto o según un pensamiento nuestro. Pero si nosotros hemos tenido un encuentro transformador con Dios, que empieza a designar este camino que Dios ha escogido para nuestras vidas, entonces eso empieza a marcar un proceso nuevo para nuestras vidas. Y en esta pequeña reflexión en estos momentos, yo quisiera ver un encuentro transformador que vemos en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, yo quisiera leer este pasaje que por muchos es un pasaje conocido, pero quisiera tomar unos momentos para reflexionar en su significado para la vida del cristiano y acerca del llamado que cada uno de nosotros podemos recibir a través del encuentro con Dios. En Isaías capítulo 6 podemos leer lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros empezamos a leer este pasaje acerca del encuentro de Isaías con Dios, vemos primeramente que fue un momento de crisis, de inestabilidad en la vida de Isaías y de su pueblo, porque el rey Usías había muerto. El rey amado del pueblo, un rey que había traído estabilidad al pueblo,
ya había muerto. Entonces surgen estas preguntas de qué va a pasar, cómo vamos a seguir adelante. Pero en este momento, Dios llega para ofrecer a Isaías palabra, transformación y un llamado. Porque Isaías se encuentra en medio de un momento cuando él está en la presencia de Dios. Él está ahí delante del trono y está viendo la gloria de Dios. Y cuando él empieza a ver la gloria de Dios y cuando él escucha a los serafines proclamando Santo, 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 y él siente cuando estremeció ahí los quisales de las puertas y la casa se llenó de humo. La respuesta de Isaías primeramente era una respuesta de confesión. Él reconoció su inmundicia y la necesidad grande que él tenía de Dios. Y él proclama ahí, ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios inmundos. Pero lo increíble es que cuando nosotros seguimos leyendo, nosotros podemos ver que Dios no deja a Isaías en su condición perdida, en su condición de inmundicia, sino que los mismos serafines cogen el carbón del altar de Dios y ellos vayan con este carbón para tocar los labios de Isaías, para transformar a Isaías y para hacer de él una persona nueva. Entonces, a través de este encuentro, la primera transformación es en la misma persona de Isaías. Isaías llega a conocer a Dios en una forma nueva, en una forma fresca. Y entonces Dios opera en su vida, empezando con una transformación desde lo interior de su vida. Pero luego algo interesante pasa. No es como Dios está hablando directamente a Isaías, sino que de repente Isaías escucha ahí un sonido, un voz que clamaba en los cielos diciendo, ¿a quién enviaré? Cuando Isaías escucha estas palabras, ahora en este momento, en esta condición transformada, entonces él puede responder diciendo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no había escuchado este llamado antes. Y cuando yo veo el pasaje, me hace pensar que a lo mejor esa voz ya clamaba, ya buscaba a quién enviar. Dios ya estaba buscando este hombre, esta mujer, quien estaría dispuesta a ponerse en la brecha. Pero nadie escuchaba. Hasta que Isaías tuvo este encuentro con Dios. Y a través del encuentro, Dios no solamente purificó a Isaías y transformó su corazón, sino que abrió también sus oídos para escuchar la voz de Dios, buscando a quién podría llamar, a quién estaría dispuesta para ir y cumplir con este llamado. Y entonces yo estoy convencido también en nuestras vidas que Dios está llamando. Dios está buscando a estos hombres y estas mujeres quienes estarían dispuestos a responder a su llamado. Pero nosotros necesitamos tener este encuentro transformador. Este encuentro que nos va a preparar para seguir a Dios. Para hasta responder en momentos difíciles. Porque también cuando seguimos viendo, este pasaje no solamente empezó con un tiempo de crisis, de inestabilidad con la muerte de Usías, sino que después de aceptar el llamado de Dios, Isaías escucha las palabras de Dios, que también deja bien claro que no va a ser un camino fácil, sino que va a ser un camino difícil, de pruebas, que Él va a proclamar un mensaje y las personas van a escuchar, pero no van a oír, no van a aceptar esta palabra, que va a ser tiempos difíciles, pero Isaías, por su encuentro con Dios, estaba dispuesto a aceptar este llamado y caminar en obediencia, confiando que Dios iba a dar la respuesta en su tiempo, que Dios iba a encargarse de cómo la gente iba a recibir esta palabra y en qué momento también van a llegar a un encuentro transformador. Yo espero que cuando ustedes piensen en su llamado, primeramente ustedes van a confirmar este momento de encuentro.
Y una vez que ustedes pueden hablar de este momento de encuentro, que ustedes van a permitir que este encuentro siga dirigiendo su vida, hoy y para siempre, caminando en obediencia, independiente de las circunstancias, sino comprometidos con un llamado de Dios por el encuentro que ha tenido con Él. Dios les bendiga.